entre el eje Y y el peso. Aquí. ¿Sí es ahí? Es entre el eje X y el peso, ¿no? No sé, ustedes son los que saben. Por eso les estoy preguntando a ustedes. Venga. Pues sí, del otro lado, o sea, Del otro lado. Ok. cuadrante. Ay, ingenieros. Ay, estúpido cursor. Vean ese dibujo. Y vean ese dibujo. ¿Son iguales o no? Sí, sí Ahí sería está. entonces entre la X. Pues sí es ahí, justo es ahí. ¿Cómo lo sabemos? Proyecten la línea. Si el péndulo está así. Proyecten la línea. O simplemente hagan la rotación de un eje de referencia y es exactamente el mismo resultado. Necesito que practiquen la parte de sus ángulos, por favor. Ok, creo que ahí está todo. Ahora sí, vamos a empezar. Ah, no es cierto, me falta algo. ¿Qué me falta? El vector del eje X, El vector del eje X, ¿qué significa eso? el movimiento, no la velocidad. ¿Esto es rojito o no? Solo quería decir que, lo voy a quitar si quieren de aquí. Lo único que quería decir aquí es que el movimiento es tangencial, pero no es un vector que aparezca. ¿Qué falta, ingenieros? ¿Qué les han dicho de que Las tienen que hacer? componentes. Ok. Siempre que un vector esté sobre, no esté sobre los ejes que son mutuamente perpendiculares, en otras palabras, no esté a lo largo del eje X o esté a lo largo del eje Y, se tiene que encontrar sus componentes. Entonces aquí hay una componente del peso y aquí hay otra componente del peso. ¿Cómo se llama este? ¿MG? ¿Qué? MGX. Seno y coseno. Este primero. ¿MG? Y, Y. Ok, MGY, vale. ¿Y a quién es igual MGY? Seno. ¿Están seguros? Afirmativo, querido profesor. Nine. Nine. Jamás en la vida. Troubles, troubles, troubles. Sí quiero hacerlo sentir mal con esto y ojalá lo logre. Esto neta es hiper básico. Hiper básico. Pero pues tenemos que justificarlo, ¿verdad? Ya saben, es como cuando papá nos regaña y dice, esto no lo tenías que haber hecho, y así, y después te dice, así se hace. Bueno, ahora me toca. Este se llama alfa y este se llama beta. ¿Ok? Ok. Este es el eje X, en teoría, y este es el eje Y. Sin problemas. El seno del alfa, ¿a qué es igual? Coseno de alfa, ¿a qué es igual? El cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto en el seno del alfa? Del ángulo alfa, en general, perdón. Beta. ¿Cuál es el cateto opuesto? Beta. Ok, esto se llama X, esto se llama Y y esto se llama R, normalmente. Y ¿Cuál es el coseno? X sobre R. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok. ¿Quién es el coseno de beta? X sobre R. No.
Y sobre R y X sobre R. Ok. No sé si se dan cuenta de esto. Corresponden a funciones trigonométricas diferentes. El coseno de ángulo siempre es aquel que es adyacente. ¿Cuál es el ángulo, el lado adyacente de donde se abre el ángulo? Ese es el ángulo adyacente. Voy a poner aquí teta. Si yo tuviera mi triángulo así, ¿cuál es el lado adyacente? De abajo al lado Lo- izquierdo. Los ejes, el X y el Y, marcan siempre la base. Este ángulo se abrió hacia acá. Este ángulo se abrió hacia acá. Entonces el cateto adyacente en el ángulo beta es este. Cateto adyacente. ¿Ok? Y el cateto adyacente en este caso es aquí. Es donde se abre el ángulo. ¿Ok? Están mal en la concepción de que si creen que todo lo que está a lo largo del eje Y es seno. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y aquí se va a cumplir. ¿Cuál es el cateto adyacente aquí? El MG. Donde está el eje Y, el ángulo se abre hacia la izquierda. ¿So? MGY, ¿a qué es igual? Cateto opuesto. Ah, no, a hipotenusa, perdón. El coseno del ángulo. Al coseno del ángulo. El ángulo o el lado que está sobre el eje es el cateto adyacente siempre, dependiendo de dónde se abra. Ojo con Sí. eso porque están mal en la concepción de que todo lo que está a lo largo del eje Y tiene que ser seno. No es cierto, eso no es cierto, jamás, nunca en la vida. El cateto opuesto en este caso es el que está enfrente, vean, este es el cateto que está enfrente del ángulo. ¿Y a qué componente corresponde? Al eje X. Y el cateto opuesto siempre, eso sí, siempre es seno. Es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta seria, de verdad. ¿Sí lo ven todos o no? Mi cerebro lo está procesando, profe. Yo no, profe, la verdad yo no. Who? Ya me perdí. ¿Quién? Hola, Yo me perdí. Alejandra. Lisbeth. Sí. A ver, vamos a hacerlo por acá. La 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 la. Vamos a poner. Ok, vamos a hacer este. Aquí está este vector. Se llama vector Lisbeth. Ahí está. ¿Sí? Ajá. Ahí está mi vector. Y tiene dos ángulos. Alfa y beta. Con esto estoy asegurando que no está a 45 grados, porque si no sería alfa, alfa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Son dos ángulos completamente diferentes, cualesquiera sean estos. Ok. Este es el eje X y este es el eje Y. A ver, Lisbeth, me vas a ayudar, obviamente. ¿Cuál es el coseno de alfa? Obviamente ese lado se llama X y este lado se llama Y. Es más, no, vamos a hacerlo así, para que sea más fácil. Estúpida máquina. Me gustaría que me dijeras cuál es la componente X y cuál es la componente Y cuando uso alfa. Y de manera semejante, alguien más, alguien que es no Lisbeth, me va a dar la componente X y la componente Y cuando estemos utilizando el ángulo beta. Venga, Lisbeth, te toca la primera, alfa. ¿Quién es la componente X de este vector? Es la componente. En todos va a ser la magnitud. Sí te acuerdas de esa parte, ¿verdad? En todos es la magnitud del vector. Sí, creo que sí. Venga.
¿Alguien más que nos ayude? Aquí está Lisbeth sola, pero significa que los demás también pueden participar. Ojo con esto. Ese es el vector. La componente X del vector es la magnitud de la fuerza, a veces le ponen así, por una de las componentes, ya sea coseno o seno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No quiero que se casen con la idea de que el componente X toda la vida jamás es X, es coseno. No es cierto, eso está mal. Está demasiado mal. Y si así se los enseñaron, está podridamente mal. Y si así lo conciben ustedes, es podridamente cuadrado mal. Pero bueno, ya lo vamos a resolver, no pasa nada. Venga, hágale. Necesito que se atrevan. Si no se atreven, no vamos a aprender. Y si no aprendemos, no vamos a avanzar. Y si no avanzamos, pues me voy a sentir mal. Venga. Que primero tendremos que identificar cuál es el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no? Pero aquí está el ángulo. Ahí está el ángulo. Con eso sabes cuál es el cateto adyacente. Venga, De venga. alfa sería L, bueno, de en X sería L coseno de X, ¿no? Y en el otro sería el seno. No puede ser coseno de X, compañero. Tiene ángulo. Cuando tengo el triángulo formado aquí, ahí está mi triángulo. ¿Quién es el cateto adyacente? X. X, ahí sí, porque los ángulos se abren a partir del eje de referencia, ya sea X o Y, y se abre hacia arriba. Entonces el cateto adyacente es X. La componente X es L coseno de teta. Cuando yo quiero la componente Y, quiero que se den cuenta, es el lado que está enfrente, es el cateto opuesto. Es el que está enfrente del ángulo alfa. Es el que está enfrente del ángulo alfa. ¿Ok? Y eso es seno. Vale, está bien. Ahora voy a hacer el otro. Ah, no, no lo puedo hacer con naranja. Bueno, Ay, estúpida máquina. Espérame tantito, dejen que reaccione porque no sé qué diablo le está pasando. Le hace falta más Maldita RAM. sea. Voy a hacer el otro triángulo. Ese no salió tan bien, pero bueno, intentemos ver que sí. Ahí está el ángulo. Díganme cuál es el cateto adyacente del ángulo. No me lo digas tú, Carcaño. Venga, Lisbeth, ¿cuál es el cateto adyacente de este triángulo? ¿Sería el seno de beta? Ojo, ojo, ojo. ¿Cuál es el cateto adyacente? Y. Bien. El ángulo se abre hacia acá, porque los catetos adyacentes siempre están asociados al eje X o el eje Y. ¿Y quién es el cateto opuesto? Pues el que está enfrente del ángulo. Ahora sí, veamos. ¿Quién es la componente X con respecto al ángulo beta? ¿Coseno? No, seno. Seno de beta. Coseno de beta. ¿Por qué? La componente X es la que está aquí y esta que está aquí corresponde a este lado que está acá. Y ese, según acabamos de ver, es el lado que está enfrente del ángulo. Eso es cateto opuesto. Y el cateto opuesto, estúpida máquina. El cateto opuesto siempre, toda la vida, jamás va a estar asociado al seno. Eso sí es cierto. Y el cateto adyacente siempre, toda la vida, jamás va a estar asociado al coseno. Eso sí. Lo anterior no. Que el coseno siempre es en el eje X no es cierto. Eso está mal, hiper mal. Podridamente mal. ¿Más o menos queda claro esto? Sí, profe, ya me acordé. Sí. Esto no se trata de memoria, ingeniero. Se trata de análisis. Sí, sí, sí. Memoria les pediría que memorizaran la de canción de Katy Perry, si quisiera. Pero Merry bueno, Christmas.
Ok, vamos a regresar a este punto porque si no, pues ya vamos a estar bien podridos. No sé dónde diablos estamos acá. Aquí estamos. ¿Queda claro entonces por qué? A ver, otra vez. Este es el cateto opuesto. Y este cateto opuesto corresponde con la componente X. Y el cateto opuesto siempre es seno. Ah, sí, cierto, ahí está. La otra componente que es el cateto adyacente que está sobre el eje es seno. Ah, sí, cierto. Sí está bien. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe, ya. Va. Ok. Después de este pequeño lapsus mathematicae, podríamos empezar a resolver este problema. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Ok, vamos a empezar. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Quién tengo a lo largo del eje X? Ahí está su sistema de referencia. Venga, hágale. La componente del peso, Ok, pero díctenmela porque yo no sé vectores. Masa, gravedad, no. MG, seno, ¿No les falta algo? Ingenieros. Estamos hablando de vectores y de componentes. menos, ¿no? Ah, Sí. claro, por supuesto, menos. Si ustedes sacaran -4, no sería lo mismo que sacaran 4, ¿verdad? Bueno, aspirarían a un -8. Perdón, lo dije en voz alta, perdón. Menos mg x, obvio. ¿Y qué más? Seno de teta, bueno, de No, no, no. Aquí estoy poniendo la componente. Todavía no desarrollo. Estoy diciendo que es la componente x. mgx. ¿Qué otra cosa está a lo largo del eje x? Nada más. Nada masa, más. Ah, por cierto, aquí se me olvidó poner. Fuerza es igual a masa por aceleración o fuerza es igual a 0. Ok. ¿A qué será igual esta sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X? Igual a 0. Igual a 0. ¿Y los demás qué dicen? ¿Por qué igual a 0? No puede Porque no ser. hay un movimiento. Porque no hay un movimiento, está estático. No hay movimiento, está estático. A mí me dijeron que se analiza la ley de Newton porque si una partícula se mueve tiene aceleración y si hay aceleración hay movimiento. Entonces no estoy entendiendo ahora qué conceptos de mecánica clásica manejen ustedes. O sea que si no se mueve, como no se mueve el péndulo, es igual a 0. Ok, Se mueve la masa por aceleración. voy a intentarlo hacer. Posición de equilibrio. Ahí está. Lo voy a sacar de su posición de equilibrio. Ahí está. Lo que están diciendo ustedes es que si suelto esto, ahí se va a quedar quieto. ¿Ok? Voy a hacerlo. Ah, bueno, eso lo puedo lograr yo con mi mente. Miren, lo estoy dejando quieto. Pero en realidad, si lo soltaran, miren, está oscilando. No se está cumpliendo lo que están diciendo ustedes. Never in the life. Masa por aceleración, entonces. Ah, brujo. Pero además, rayé aquí con anticipación que quiero que el movimiento sea a lo largo del eje X, por eso roté el sistema. Parece que alguien no está poniendo atención, ¿verdad, Penny? Y eso entonces me causa ruido, porque si no ponen atención, el speech lo estoy dando para mi panel y pues no. No es cualquier aceleración. Acá arriba, intervalos pequeños para asegurar que es un movimiento tangencial. Entonces tendría que ser una aceleración tangencial. Tangencial, apenas tocando la curva. Vale. Y a esto le vamos a llamar 1. Sumatoria de fuerzas en I. ¿Qué hay en I?
La tensión Tensión, venga. menos la componente del peso. MGI. ¿Y esto qué es igual? Ahí sí sería cero, ¿no? Porque ¿Por no qué? va. Órale. Características del péndulo simple. Masa puntual. No sé qué diablo significa masa puntual, pero ahora lo voy a explicar. Está anclado a una cuerda. Nadie lo dijo esto, pero seguramente lo encontraron. Dice que la cuerda es de masa despreciable e inextensible. Si es inextensible, entonces no oscila. No se puede estirar. ¿Ok? Eso de masa despreciable a mí no me gusta porque se escucha bien feo cuando te dicen, no, pues eres un despreciable. Lo que quiere decir es que la masa de la cuerda comparada con la masa de la partícula que está oscilando es en extremo pequeña, de tal suerte que no marca ningún cambio significativo en el sistema. Eso es lo que significa. Pero en efecto, como es una cuerda inextensible, no se puede estirar ni comprimir, por lo tanto no hay movimiento a lo largo del eje Y. Gracias, Diana. Mañana termino con eso, compañeros. Estudien su mecánica clásica, por favor. ¿Mañana qué día es? Jueves. Listo, profe. Jueves. Mañana me Jueves. acuerdan de decirles el material que necesitamos para la práctica de la próxima semana. Sí, Bueno, profe. nos vemos el mañana. Gracias totales. Gracias, Gracias a maestra. usted, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.